Gracias por seguirnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, continuamos con el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca. Recordamos que en el marco de este evento se presentaron 2 publicaciones: el Catálogo de Requisitos para el Ejercicio de los Derechos Político-Electorales en el Sistema Normativo Interno en el Estado de Oaxaca, y la Guía de Actuación para quienes imparten justicia electoral en los casos que involucran a pueblos y comunidades indígenas, con perspectiva intercultural y de género. La integración del Tribunal Electoral ha ampliado sus interpretaciones en favor de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo pueblos y comunidades indígenas, disminuyendo la formalidad de requisitos, así como inaplicando disposiciones que limitan la participación en los procesos electorales. ¿Nos acompaña? En el que académicos, unos historiadores, antropólogos, que se dedican a las cuestiones de derechos indígenas, se retroalimentan con lo que hacen las autoridades jurisdiccionales, pero también cómo las autoridades jurisdiccionales se acercan a nosotros de alguna manera para tratar de conocer nuestra experiencia como académicos. Es para mí un honor analizar las cuestiones indígenas precisamente aquí en el estado de Oaxaca, en donde la vida cotidiana se desarrolla en un ambiente intercultural. Aquí la sociedad occidental ha adoptado y adaptado las costumbres indígenas y las comunidades viven amoldadas al progreso, no solo material, que quizás además es el menor, pero sí a nuevas costumbres e ideologías desde la plataforma de su propia cosmovisión. Esto es, aquí en Oaxaca conviven 2 maneras de ver el mundo que se han compenetrado, respetado y dialogado. Me ha tocado presentar la nueva publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya mencionó la doctora, Guía de Actuación para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral, que fue elaborada por Anita Parastú con el apoyo de Gabriel Sánchez Cruz. Para ello, quiero partir de algunos postulados personales que he adoptado cuando se trata de analizar los derechos indígenas. Y con esa visión, mi visión de las cuestiones de derechos indígenas es la que usé para acercarme a este libro. La primera convicción que a través de los años he venido sosteniendo es que los pueblos indígenas no son fósiles culturales, adornos folclóricos de la sociedad mexicana, recipientarios del paternalismo, sino pueblos vivos con plenas funciones económicas, sociales, culturales y políticas y con plena madurez. Asimismo, siempre he sostenido que las políticas públicas deben de estar dirigidas por los principios de interculturalidad y de pluralismo cultural y jurídico. Sin embargo, estos principios todavía no construyen consenso en las instituciones mexicanas de gobierno, por lo que, de alguna manera, todavía son poco comprendidos y asimilados por la población en general. Por pluralismo jurídico entendemos el acatamiento de normas derivadas de diversos sistemas de distinta base conceptual que están organizados en torno a una norma de reconocimiento institucional. Y por intercultural pensamos en la convivencia horizontal
entre culturas con cosmovisiones distintas que se enriquecen mutuamente. Ambos en proceso de construcción de sistemas abiertos, incluyentes y de compromisos reales que permitan el fortalecimiento del movimiento de redefinición indígena. Por su parte, la cosmovisión es la mentalidad con la que los distintos pueblos confrontan la vida y la realidad. Así, en los litigios, y esto quiero ser muy enfática, como diría Lenkersdorf, razonan con el corazón. Los querellantes no son actores individuales, sino son componentes de un nosotros. No hay que reconstruir. Las disputas no son violaciones a la ley, sino el rompimiento de lazos matrimoniales, familiares o sociales. Y ya hay que restituir por el acuerdo. Y el juez dentro de una comunidad indígena no sentencia, sino genera convenios, tampoco juzga, sino acuerda, cumpliendo con la función de mediador como aquella forja de la unión de voluntades. Por otro lado, en el Estado Nacional, más bien predomina la intención del legislador y de quienes deciden las políticas públicas el pensamiento liberal de la igualdad de todos ante la ley, que asimila obligatoriamente a los pueblos indígenas a una realidad única reconocida en las leyes mexicanas, con la incorporación de las comunidades autóctonas a su sistema jurídico, no otorgándoles sus debidos derechos. Sin embargo, el Tribunal Electoral, por medio de esta guía de actuación para el juzgador en materia de derecho electoral indígena, nos permite ver que estos principios son comprendidos por este órgano jurisdiccional y queda expreso en esta obra que recién ha salido y queda expreso en esta obra. Asimismo, es claro que también entienden plenamente la vulnerabilidad de la población indígena y su larga exposición a la marginación, al aislamiento y a la pobreza. La guía tiene por objetivo involucrar a todos los juzgadores en la materia electoral a seguir la pauta que el tribunal ha planteado para cumplir con el deber del Estado mexicano de dar pleno acceso a la justicia de los pueblos indígenas y garantizar de mejor manera el ejercicio de los derechos electorales. Los primeros renglones expresan la posición que guarda el tribunal de apostar completamente por la interculturalidad y por el pluralismo jurídico. La cita dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone a consideración de los pueblos y comunidades indígenas y las personas encargadas de impartir justicia en materia electoral de todo el país, la guía de actuación para juzgadores en materia de derechos electorales indígenas. Como el título lo dice, es un documento orientador, primero para las comunidades, que eso es algo que a mí me pareció muy acertado, y enseguida para todo el personal integrante de los tribunales electorales, así como para todos aquellos involucrados en casos donde entra en juego los derechos electorales de las comunidades indígenas. Estos objetivos hacen evidente que el tribunal ha hecho suyo la interculturalidad, dándole vigencia a tres tipos distintos de derecho: el originario, el nacional y el universal. También se expresa la apertura del tribunal al diálogo intercultural, ya que se advierte al lector que es un documento abierto a la opinión, en primer lugar de las comunidades indígenas, pero también para los analistas de los derechos indígenas y los militantes de sus causas. Todo ello, dice el texto,
en pos de buscar la maximización de los derechos humanos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, ya que es una tarea pendiente en el país. Ello significa que el tribunal ha puesto todo su empeño que en materia electoral se cumpla una de las tareas más rezagadas en este país: el derecho de los pueblos indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. La metodología del libro fue propia de la antropología, específicamente de la antropología jurídica, porque no solo se redujo la metodología a visitar a los pueblos, a observar, a hacer entrevistas, sino fue mucho más allá, estando las personas por amplias temporadas viviendo como uno más de la comunidad, no como un observador externo. Así realizaron trabajo de campo en San Jerónimo Sosola, distrito de Etla, Santa María Atzompa, distrito de Centro, y Santa María Catarina Ixtepequi, dentro del distrito de Ixtlán, en Oaxaca. Asimismo, para tener un punto de comparación, hicieron observaciones en la delegación de Milpalta, en el Distrito Federal. Todos los datos que recopilaron fueron socializados, esto también fue muy importante, entre funcionarios nacionales e internacionales de instituciones, ya sea que tutelaban los derechos indígenas, auspiciaban su desarrollo o defienden sus causas, así como investigadores de diversas universidades del país. Se ha intentado que la guía tenga un uso práctico, por ello dieron una impresión colorida que resalta por ser didáctica. Así, en los textos de color anaranjado se insertó la normatividad nacional e internacional. Después, en color rojo, pusieron la jurisprudencia, y en otros, en color azul, pusieron aquellas observaciones de otras instituciones. Todo ello integra el capítulo primero. El capítulo segundo comunica aquellas concepciones que resultan capitales en las comunidades y que son razón y explicación de su actuación. La primera, y algo que se ha tocado solo tangencialmente en este evento, es la territorialidad, que define como el lugar donde se realiza la vida colectiva. Se explican los derechos en el ámbito de la convencionalidad y se citan dos casos, pero el que llama más la atención, y va con ello mi comentario particular, es aquel de la comunidad indígena Yaqui Achá contra el Estado contra Paraguay, que ya fue también mencionada antes. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos resaltó, entre otras cosas, que de acuerdo con la cosmovisión del pueblo Sarayaku, al que pertenece la comunidad recurrente, el territorio está ligado a un conjunto de significados. La selva es viva y los elementos de la naturaleza son espíritus, que se encuentran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza los lugares. Esta sentencia nos conduce a puntualizar un poco más que en el libro sobre las cuestiones del territorio podemos nosotros resaltar que en relación a los pueblos indígenas hay que ver que el territorio es una entidad inmanente de la vida comunitaria. Entre otras cosas, se debe a que es el lugar de la ancestralidad, es decir, de las ligas consanguíneas con el pasado, y también es el lugar de la sacralidad, donde se encuentran las fuerzas sagradas que mueven al mundo. Además, es aquella con que esa comunidad se ha identificado. Por ello, los terrenos alternativos que se dan a veces a las comunidades cuando se mueven, quiebran la identidad comunitaria. Apunta los autores que el segundo elemento fundamental de la vida comunitaria es la Asamblea General, sede de la toma de decisiones, que incluye todo tipo de aspectos de la vida colectiva,
no nada más los de electorales, pero que en lo electoral selecciona a sus dirigentes y les asigna obligaciones. Hay jurisprudencia en este sentido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la propia del mismo caso Yashki Asha contra el gobierno paraguayo, y lo más importante, le reconoce la institucional, el rango de institución de autoridad para seleccionar a sus dirigentes, de las características que ésta sea, como consejos de ancianos, otras, tienen realmente muchos nombres y son diversas entidades. Por cierto, habrá que enfatizar que esta sentencia fue magistralmente redactada por don Sergio García Ramírez. También el libro habla de los cargos, que ya se habló mucho, y de la autoridad que tienen aquellos que detentan un cargo en la vida indígena. Es otro elemento que hay que entender, porque se manejan con la convicción de que el primero es un servicio y que la segunda, o sea, la autoridad, se gana. El tribunal en su jurisprudencia le da al cargo el rango de institución válida de gobierno, como en la sentencia del caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Tamazulapan. Incluso aquellos en los que esté imbricada una cuestión religiosa. Ya se habló también de los cargos y la religión y las cuestiones religiosas. Enseguida se explica el tequio. Faena se llama como un tequitl, mano vuelta o ayuda mutua. Ha sido una de las sentencias del tribunal reconocido como un requisito válido, como en el caso de Cuixtla, que resolvió la Sala Regional Oaxaca. También aquí es necesario profundizar un tanto en el sentido de esta actividad. Ya se ha hablado mucho de ello, que si bien es básicamente servir al común del pueblo, yo creo que no solo eso, que no es solo es la cuestión material de buscar mejoras prácticas, sino es el sentido de crear comunidad al trabajar en conjunto. Esto es que los actores sociales interactúen con beneficio de la comunidad. Otro elemento explicado en la guía y que hay que comprender son las fiestas y los ritos colectivos. Y es en ellas donde la autoridad elegida cumple funciones religiosas que pueden confundir mucho al observador al pensar que se está rompiendo con la tradicional separación de bienes entre la Iglesia y el Estado. Así, la normatividad del artículo 130 constitucional pierde su vigencia en estas comunidades o viene a exceptuarse por disposición del artículo 2 del propio texto fundamental. Ya que tanto por el convenio 169 de la Organización 169 de la Organización Internacional del Trabajo como por la Constitución mexicana, los indígenas tienen la libertad de vivir conforme a los usos y costumbres, y estos tienen como base una cosmovisión esencialmente religiosa. Otro elemento que desarrolla la guía es lo concerniente a la lengua, y viene a nuestro pensamiento que el voto siempre es por escrito y en las comunidades indígenas es oral. El tribunal ha tomado medidas importantes para promover el acceso equitativo a la información de casos que involucran a las comunidades indígenas a través de la publicación de resúmenes oficiales de las sentencias en la lengua de los promoventes. Cabe destacar el caso de Mazatlán Villa de Flores en Teotitlán, aquí en Oaxaca. En el libro se anuncia lo que llaman un acercamiento al derecho electoral indígena, que no está desarrollado, puesto que va a estar desarrollado en la otra investigación que está en proceso. Ello se debe a que hay otra investigación de gran aliento sobre este tema. Se desarrolla también el tema de la ciudadanía comunitaria, que es el sentido de pertenencia a una colectividad, pero yo agrego no independiente,
sino inserta en un territorio que no solo es el suelo, sino es el medio natural y social en donde se integran. Ahí penetraron en el libro en ciertas concepciones que se entienden muy bien a través del texto y que están muy arraigadas en el ser indígena, el que los derechos y las autoridades no se adquieren per se, sino se ganan con trabajo y servicios. Y en cuanto a la mujer, enfatizan los autores el nosotros comunitario. Y después destaca el principio de dualidad. Ellas lo destacan, hombre-mujer, presente en las comunidades de hoy, pero también muy propio de las culturas mesoamericanas. Y recordemos que el gobernante mexica, el tlatoani masculino, tenía una contraparte femenina, la Cihuacóatl, en un balance de armonía y uno se implica al otro. La guía explica que son los derechos colectivos y no todos los que ellos derivan, porque solo se dan cuando se piensa en función de comunalidad. Asimismo, detalla el contenido del derecho a la diferencia, a la no discriminación, el derecho a la libre determinación y a la autonomía, el derecho a la adscripción, el derecho a la consulta y consentimiento libre y informado. Sin embargo, quiero comentar el primero porque es el que menos se entiende, ya que parece chocar y de hecho es rechazado por el pensamiento liberal, donde siempre se antepone al hombre como el recipientario de todos los derechos, y aquí se acentúa como el eje de los derechos a la comunidad en el libro. Hay sentencias del tribunal donde se ha impuesto este principio, como en el caso de Cherán, donde ha establecido la reparación de las violaciones a los derechos colectivos de nombrar a sus autoridades aplicando los sistemas normativos indígenas. La última parte del capítulo tercero explica lo que desde mi punto de vista es la realidad actual en Oaxaca, pero que todavía no es tan cierta en el resto de la República. Uno es que hay un derecho indígena que hace realidad la interlegalidad, la pluralidad jurídica. Ello es de gran interés para mí y para todos, porque nos comienza a despegar un poco de esa adjetivación de la práctica indígena como usos y costumbres, para darle el rango de instituciones sólidas, verdaderos sistemas normativos, porque usos y costumbres parece algo informal, pasajero, que si bien tiene un pasado, no es un sistema sólido. Y sí lo es, aunque obviamente cambie por necesidades de los mismos pueblos. Exponen los autores, la problemática de las candidaturas indígenas. Problema bastante grave, esto se ha hablado poco aquí, ya que solo tienen la posibilidad de ser candidatos a puestos municipales, porque cualquier otra candidatura solo procede en el seno de los partidos políticos. En ello, el Tribunal Electoral ha establecido que cuando los integrantes de comunidades indígenas solicitan el registro de un partido político, las autoridades electorales tienen el deber de interpretar y aplicar las disposiciones de la manera más favorable, poniendo a funcionar las medidas compensatorias y adecuadas para maximizar su derecho de asociación y participación política. En el capítulo cuarto desarrollan los principales tratados internacionales en la materia, particularmente el único preciso que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como otros instrumentos internacionales. Uno de los aspectos que más destacan y que creo que no ha sido expuesto en ninguna otra publicación, aquí se ha hablado mucho del asunto, son las cuestiones procesales. En el capítulo quinto, con el nombre de Directrices de Actuación para Resolver Casos Relativos al Derecho Electoral Indígena, se expone otro punto. Describen varios pasos en el camino y cómo el tribunal los ha resuelto.
Estos son la suplencia de la queja y la flexibilización de los pasos y plazos, que también ya se ha expuesto aquí bastante. Por eso esta parte me la ahorro para cumplir con el tiempo. Por otro lado, también discuten las cuestiones que yo les llamé de sentido común, que necesitan ser consideradas en un juicio de carácter electoral indígena. Así es indispensable tomar en cuenta los elementos para entender la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Es que si no se entiende la cosmovisión, es bastante difícil poder saltar a las decisiones. Para esto, pues, se necesitan realizar visitas in situ, lo exponen ahí en el libro, identificar el contexto del sistema electoral indígena particular. También invita a revisar la bibliografía pertinente, esto me llamó mucho la atención, están citados todos los compañeros que se dedican a la antropología jurídica y enlista hasta las instituciones a donde se pueden acudir los magistrados para buscar más información. De igual manera, pedir comparecencia de los involucrados, peritajes antropológicos, entre otros. De este último terreno, el ejemplo del Tribunal del Poder Judicial de Oaxaca, que fue la primera institución que pidió un peritaje antropológico en el caso de la comunidad chatina de Santiago Cuixtla, en el distrito de Juquila, en la región de la costa. Quiero mostrar el reconocimiento que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el año de 2013 por la resolución que afectó las comunidades chinantecas del municipio de Santiago Jocotepec, distrito de Choapan. La traducción e interpretación fueron notificadas personalmente al presidente municipal, a quien se pidió difundirlas ampliamente a todas las comunidades del municipio. Todo lo expuesto se resume en cuadros didácticos, concretos, esquemáticos y fáciles de manejar, lo que enfatiza el valor comprensible de la obra. Por ello, felicito calurosamente a Anita Parastú y a Gabriel Sánchez Cruz por este logro. La guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral es difundir cómo el tribunal ha hecho evidente que los litigios solventados se apoyan en una visión abierta, inclusiva, tutelar de la realidad indígena, siguiendo las ideas de apoyo a los cambios que se generan en las comunidades para lograr la interculturalidad y darle realidad al pluralismo jurídico. Como voy de tiempo. También quiero aprovechar este foro para presentar otra investigación que está en sus etapas finales y que intenta relatar cuáles han sido los sistemas jurídicos electorales alternativos de las comunidades indígenas aquí en Oaxaca. Este va a recibir el nombre del Sistema Normativo Interno en el Estado de Oaxaca, elección de autoridades, tutela de derechos políticos electorales y control de convencionalidad y constitucionalidad. Esta es una labor de Roselia Bustillos Marín con la colaboración de Rubí Yarim Tavira y Marta Alejandra Tello. En sus propias palabras, la finalidad de este trabajo es mostrar el universo de requisitos que operan en los diferentes municipios que se rigen bajo el sistema normativo interno y distinguir de manera puntual las normas que de ellos se deriven, sobre todo que tengan el carácter de restrictivos. Realizan todo un resumen del panorama etnográfico del Estado de Oaxaca, asimismo de todas las normas aplicables a los derechos indígenas, pero faltaría desarrollar la más importante, que es la concerniente al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Algo muy importante de este trabajo que a mí me llamó mucho la atención es la Numerali, que desarrolla con listas y gráficos circulares tipo pastel todo lo concerniente a cada poblado, cada municipio, cada distrito electoral y que da pie para muchos análisis e investigaciones.
Gracias por su valiosa atención y no olvide la invitación para una próxima emisión de Entérate, con los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.